Bienvenidos una semana más a Scanners, el podcast de actualidad cinematográfica en el que comentamos los estrenos del fin de semana. Hoy os vamos a hablar de los del 15 de febrero de 2019. Podréis escuchar absolutamente todo el elenco del programa: María de Miguel, Kenny Ruiz, Alex Manzano, Dani Lobato y quien os habla, Miguel Ángel Tejero, que como siempre va a comenzar haciendo un repaso a los contenidos del programa de esta semana, que además son tantos, se nos acumula tanto material que vamos a tener que prescindir de todas esas secciones con las que acabamos el programa. Tras repasar el resto de estrenos, os hablaremos de Alita Ángel de Combate, para la que hemos reunido tres voces muy distintas que os darán aquí su opinión en una reseña que yo creo que va a ser apocalíptica. Cafarnaum, la nueva cinta de Nadine Labaki que trae la polémica debajo del brazo de Alex Manzano. Cambio de reinas, una película francesa que nos devuelve al siglo XVIII, con lo que puede convertirse en toda una lección de historia. Feliz Día de tu Muerte 2, la secuela de este slasher que utiliza la estructura de Atrapado en el Tiempo para darnos esta divertida cinta producida por Blumhouse. Perdiendo el Este, la nueva película de Paco Caballero con Julián López, Miki Esparvé, Silvia Alonso, Malena Arterio, Javier Cámara, Carmen Machi, un reparto con un buen montón de caras conocidas en esta comedia secuela de Perdiendo el Norte. Y ya en el apartado de entretenimiento digital o por streaming encontramos La Protectora, una película escrita y dirigida por Vicky Jewson, protagonizada por Numi Rapaz, y la serie de Umbrella Academy, que se puede ver en Netflix a partir precisamente del día 15 de febrero. Así que antes de empezar, voy a recordaros todas esas cosas que os digo al final para que no se me pasen. Nos tenéis que hacer llegar a mucha gente, tenéis que ayudarnos y tenéis que empujar un poquito, poner vuestro grano de arena para que lleguemos a un montón más de gente que nos pueda escuchar y que pueda disfrutar de nuestros contenidos. ¿Cómo lo podéis hacer? Es muy fácil, dándole al me gusta si nos escucháis en iVoox, dejando algún mensaje para que lo leamos aquí cuando tenemos tiempo, compartiendo nuestros programas en Facebook /podcast.scanners, de ahí los podéis extraer y compartir con vuestros contactos, o en Twitter @pscanners también. Aparte de un montón más de contenidos y de información, si nos escucháis a través de YouTube, donde también compartimos el programa, le dais ahí al pulgar para arriba, le dais a la campanita para saber cuándo publicamos algo. Estamos pensando en publicar algunos otros contenidos, entonces, para que estéis informados. En iTunes nos tenéis que dejar 5 estrellas y algún comentario que también leeremos aquí gustosamente. Así que ya sabéis, expandid la palabra, hacednos grandes. Vamos a ver todos esos estrenos que no nos ha dado tiempo a ver o a los que no hemos tenido acceso. Empezamos con A Viva Voz, un documental francés que nos lleva a un concurso de oratoria donde jóvenes, no precisamente privilegiados, medirán sus fuerzas. Una emocionante carrera en la que participan desde un ex-homeless hasta una feminista musulmana, una joven que ha perdido a sus padres y otra que camina 15 kilómetros cada día para ir a clase desde su casa. Bomb City, una película norteamericana dirigida por James Brooks. Se trata de un drama basado en hechos reales que nos devuelve a los años 90. Brian Deneke es un joven punk de Amarillo, Texas, conocido por su cresta verde y su pasión por la música punk. Su estilo de vida y estética encienden la intolerancia de la comunidad, sobre todo la de un grupo de deportistas de secundaria conocido como los White Haters. Comienzan así una serie de peleas callejeras entre ambos grupos que culminarán en uno de los crímenes de odio más polémicos de la historia estadounidense reciente. El candidato, de Jason Reitman, basada en el libro de Matt Bai, con Hugh Jackman y Vera Farmiga en el reparto, donde también encontramos a gente como J.K. Simmons, Josh Brenner o Mike Judge. Se trata de un drama biográfico que nos devuelve a los años 80. Narra la campaña presidencial del senador estadounidense Gary Hart, que tuvo lugar en el 88, momento en el que los medios de comunicación difundieron un escandaloso romance extramatrimonial del político. Bueno, sobre todo esta película puede ser interesante vista ahora, teniendo en cuenta que en 2019 no hay ningún problema en saber que el presidente de los Estados Unidos ha tenido un affair con una actriz porno, que no tiene ningún problema en contar lo que ocurrió entre ellos, ¿no? Desde Francia nos llega La Escuela de la Vida, una película de Nicolas Vanier que nos devuelve a los años 20 en esta cinta que mezcla la comedia y el drama. Nos lleva concretamente a París, donde Paul es un niño que vive en un orfanato de un barrio obrero de París. Es adoptado por Celestine, una criada de un conde, y su marido, el guardabosques, que trabajan en una gran finca en Solón. Acostumbrado a la vida en la ciudad, el chico llega a un mundo misterioso e inquietante. En los bosques del conde hay varios pescadores y cazadores furtivos, como Totosh, el más escurridizo de todos. Cuando Paul conoce a Totosh, este le enseñará todos los secretos del bosque.
Desde Reino Unido nos llega Obediencia, una película de Jamie Jones que en clave de drama social nos devuelve a las calles de Hackney, en el East End de Londres, uno de los puntos calientes de los disturbios que sacudieron la capital inglesa en 2011. León, un chico de 19 años que vive con su madre alcohólica y de cuando en cuando con alguno de sus novios, a cual más granuja. Su hogar está tan roto que el propio León se entrega a los servicios sociales y pasa su tiempo libre boxeando en el gimnasio, a veces también cometiendo pequeños delitos. Su vida cambia cuando se enamora de un espíritu libre como Twiggy. ¿Te preocupa que no sea completamente humana? Eres el ser más humano que he conocido jamás. Alita, ángel de combate. Después de muchas vueltas tras comprar los derechos, James Cameron le pasó la batuta a Robert Rodríguez, que ha reunido un reparto en donde encontramos a Rosa Salazar dando vida a este personaje digital, Alita, pero luego Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley, Mahershala Ali, Eiza González o Michelle Rodríguez, entre otros. Estamos ante una adaptación de un manga, en este caso ciencia ficción, acción, romance, thriller, cyberpunk, robots, lo tiene todo. Como digo, se han sentado alrededor de la mesa Kenny Ruiz, Alex Manzano y Dani Lovato para darnos su opinión sobre esta película. Yo creo que la reseña que vais a escuchar ahora no tiene desperdicio alguno. Disfrutad de la cada segundo. Bueno, pues voy a intentar ser conciso. Espero que me echéis una mano si eso te digo, porque yo me podría tirar hablando de Alita, pues un podcast de 3 horas enterito. Entonces voy a empezar haciendo un poco una reseña o una explicación de dónde viene todo esto. Y a ver, Alita, que es el manga más importante de mi vida, lo puedo garantizar ya, aunque haya dicho muchas veces que Akira y Dragon Ball me han influido mucho. El señor que está aquí no sería dibujante de TVO si no fuera por este manga. Se empezó a publicar en la revista Business Jump, que esto es que es una revista de manga seinen, que es como manga para adultos, en 1990. Y solo en 5 años ya completó los 9 tomos que se convirtieron en el éxito internacional que ha sido después. El título original era Gam, se pronuncia Gammu, que es una idea de bombero que tuvo Yukito Kishiro, el autor del manga, porque en japonés se hace mucho esto de juntar dos palabras o la sonoridad de dos palabras en una sola para crear un nuevo concepto. Y él pensó que iba a ser súper guay juntar gun, arma, y dream, sueño, y crear un concepto que es como la aspiración de un arma o el sueño de un arma. Venga, Kishiro, lo tuyo, dibujar y escribir, pero déjate de genialidades en inglés. El caso es que ese manga fue publicado en Estados Unidos por Viz Entertainment y ahí tuvieron la genialidad de cambiar no solamente el título, sino todos los nombres y un montón de conceptos, adaptarlos y creando una confusión internacional que se mantiene hasta el día de hoy, pero de ahí, de esa traducción norteamericana, nos nace el nombre de Alita Battle Angel y el personaje protagonista, que se llamaba Gali, pasa a llamarse Alita en todas las traducciones. Esta serie consta de 9 tomos y por problemas de salud Kishiro se vio obligado a terminarla. Un tiempo más tarde, después de hacer otra serie que se llamaba Aquanai, que no acabó de cuajar mucho, decidió retomar, ya recuperado, decidió retomar la serie, descanonizó la última parte del último tomo que publicó previamente como Gun Battle Angel, que en España se publicó solo y exclusivamente en la edición de Planeta Agostini que venía distribuida en TVito. Así que si alguno de nuestros oyentes tiene por ahí todavía esos TVitos, que los coja y los guarde en una caja fuerte, porque Kishiro prohibió que se volviese a publicar ese material nunca jamás, porque es un final que él hizo en un estado de salud precario, apresurado y que, bueno, aunaba muchísimos conceptos complejos que él tenía para desarrollar a largo plazo y que no le gustó nada cómo quedó. Así que por contrato obligó que eso jamás se volviera a publicar en ningún idioma, inclusive Japón, así que si aún tenéis esa edición, valoradla. Y empalmó la serie con la nueva temporada llamada Gun Last Order, que ya ha finalizado y actualmente publica una tercera etapa de la serie. Estas 3 temporadas son claramente diferenciadas, pero una de las cosas peculiares y que a mí me gustan de la serie es que no solamente entre estas temporadas hay una evolución, sino que casi cada tomo de Alita es una etapa completamente nueva y diferente del personaje. No cae nunca en uno de las enfermedades que tiene el manga de superación, que es esto de mantener al personaje más o menos en el mismo estatus y enfrentándolo con enemigos cada vez más fuertes, como podría pasar con, no sé, el Puño de la Estrella del Norte o Dragon Ball incluso, sino
sino que estás todo el rato ampliando el universo y viendo la evolución de Alita como persona, su madurez y los diferentes conflictos a los que se enfrenta. Para mí, los primeros 9 tomos, lo que acaba de publicar en España Ibrea en una edición remasterizada muy bonita, con las páginas en color originales al principio del capítulo y todo esto, esos 9 tomos son impecables. Son uno de los mangas más redondos que te puedes leer, porque siendo muy pocos tomos hay una cantidad de información, conceptos, argumentos que no paran de sorprendente y que a nivel técnico a día de hoy todavía me sigue dejando boquiabierto. Es una serie que me he debido leer, no sé, 50 veces, y cada vez que la leo descubro nuevas cosas, me sigo planteando cómo se le ocurrieron ciertos términos y sigo aprendiendo de ella. O sea, como profesional tengo una devoción absoluta, pero es que como lector creo que tiene un equilibrio muy poco habitual entre emotividad, relaciones personales, sus tramas, pero también un argumento muy poderoso, muy interesante, muy inteligente, y un universo muy sólido, que es una de las cosas que yo más destacaría de Alita y que yo creo que va a tener que ver con lo que hablemos ahora de la película, porque salió en una época en la que surgieron muchos mangas de cyberpunk, de este género a veces posapocalíptico, a veces no, pero siempre relacionado con la tecnología, la posthumanidad y esto así, que, bueno, coetáneo a Ghost in the Shell, a Xenon, el Puño de la Estrella del Norte, que no siendo cyberpunk era posapocalíptico. Todos estos universos que estaban muy bien y todos tenían su interés, tenían grandes referentes que han sido o venían de grandes explotaciones o han sido explotados posteriormente. Puño del Norte es un Mad Max, Ghost in the Shell bebía mucho de la ley de la robótica o de los planteamientos de Asimov. En cambio, el universo de Alita es único en su género. Yo creo que todo lo que plantea es, hasta hoy, totalmente personal y bueno, único, como me sale una palabra más apropiada para esto. Tiene conceptos de cyberpunk, tiene conceptos de TV artes marciales, pero también de ciencia ficción, también de fantasía espacial, y todo está muy bien empastado y muy bien solidificado. La serie tuvo una adaptación al OVA en el 93, que el OVA son como una serie de capítulos de anime de alta calidad, de 45 minutos, que en Europa se publicó como una sola película, solo se hicieron 2, que adaptaban más o menos el mismo espacio que adapta la película de Rodríguez, que equivale a los 2 primeros tomos y pico, que tenía la suerte de tener los diseños de Nobuteru Yuki, que es uno de los diseñadores de la época más guay. La adaptación al anime a mí me parece buenísima y me lo pareció en su día, aunque he leído que en Japón no tuvo muy buena acogida. A mí me parece que era muy respetuosa con el material original y es muy buen acercamiento, y estoy deseando que alguien nos saque una nueva edición en Blu-ray. Espero que ahora con esto de la peli surja. Hubo un videojuego repugnante para PlayStation 1, si no recuerdo mal, y algún corto de animación 3D en el que el propio Kishiro se involucró, porque cuando se compró un ordenador flipó y lo quería hacer esto es espantoso. O sea, bueno, mola porque es el Motor Valley. El Motor Valley siempre mola, pero los modelos son espantosos. Era un 3D muy primario. Bueno, hay alguna figura de acción, de coleccionista y tal, pero ha sido una serie con muy poca explotación a nivel de merchandising o de material paralelo. Sobre todo porque hace como 20 putos años, sé que a los oyentes les encanta que diga taco, así que lo diré otra vez, 20 putos años, que el señor Jim Cameron compró los derechos y llevaba amenazándonos con que iba a hacer una adaptación al cine. Esto para mí, quiero que sepáis, estimada audiencia, que ha sido un sinvivir continuo, porque cada vez que se hablaba de que Cameron empezaba un nuevo proyecto, yo ya empezaba a sudorar. Digo, será Alita. Incluso nos llegó a hacer una serie de televisión con una guapísima Jessica Alba que se llamaba Dark Angel, que durante mucho tiempo, Dark Angel y Battle Angel, yo pensaba que iba a ser la adaptación en este caso a televisión. Nada, no lo fue. Igual compartía algún conceptito de ciencia ficción y tal, pero bueno, y que Jessica Alba hubiera sido una Alita perfecta, la verdad. Y bueno, más tarde habló de que iba a hacer una película completamente en CGI. Como en alguna otra entrevista ya había comentado esta idea de Bombero, de que él quería que Alita fuese completamente digital, todos los fans estábamos mordiéndonos la uña, y finalmente aquello acabó siendo la historia de los pitufos y Pocahontas, que es Avatar, que bueno, aunque no es mi película favorita de Cameron, es una peli que yo aprecio. Yo daba por perdida esta historia hasta que finalmente aparece Robert Rodríguez diciendo que coge el timón, y eso nos lleva hasta hoy. Vamos a ver qué opinan mis compañeros y así os dejo un poco en paz. No, a ver,
decir que esta enciclopedia que se acaba de marcar Kenny me parece súper guay que contextualices todo tan bien, y desde el punto de vista de alguien que dibuja y demás, alguien influenciado por la cultura japonesa, pues me resulta interesante escucharlo. Esto para que luego me diga cosas feas, pero lo digo desde el corazón. Sobre la adaptación de Robert Rodríguez. Mira, cuando salimos del pase me preguntó la gente de prensa de la película ¿qué te ha parecido? Y mi respuesta fue: yo no soy el espectador objetivo de esta película. ¿Qué quiero decir con esto? Que fue muy políticamente correcto. No, porque a mí no me parece basura. Pues no me parece una película infame, no me parece una película para nada desestimable. Creo que esta película es un campo de prueba para el equipo de efectos de Avatar y de Avatar 2 y demás, porque se ven ciertas escenas en el agua, como ya se nos habló. El uso del 3D es bastante diferente a lo que nos tienen acostumbrados, de hecho es bastante bueno. Pero la película en sí no me interesa, se me hace larguísima, se me hace repetitiva. Y creo que está fuera de contexto. O sea, no entiendo esta película ahora. O sea, no, la historia y demás me huele a viejo. O sea, no me sorprende. Quizás es porque precisamente yo de pequeño no he leído esto, no he conocido esto. Yo me he criado con otro tipo de historias, ¿no? Pero no sé, no me interesaba nada en absoluto. Y ya digo que se me hizo muy larga. Sobre todo que, y creo que esto ya es un problema mío, me cuesta empatizar con robots. No me da ninguna pena que un robot se caiga al suelo y se le caigan las manos. O sea, no me genera ningún tipo de... O sea, a ti que tengas cerebro humano y alma humana, eso te la chasca. Que sí, en este caso sí, es que yo veía eso, además aquí cada 2x3 les están reconstruyendo, ¿no? O sea, entonces yo digo, ¿otra vez? Entonces me pasaba un poco eso, y luego creo también que el guión pues es un poco regu, sobre todo en lo que a los personajes secundarios se refiere. Y luego también una cosa que me pasó, y es que me pasó que los últimos 45 minutos hay como 7 u 8 clímax en la película. Y de hecho hubo un punto que dijeron, no, ahora hay que hacer esto. Y dije yo, bueno, esto ya es la segunda, ¿no? O sea que, y no, tenían que resolverlo en esta película. Y esa sensación de hastío me pesa, y es con lo que recuerdo la peli. A nivel visual es una puta locura. O sea, no hay un ápice de CGI malo ni nada. Es brutal. El 3D me parece imprescindible para valorarla bien. De hecho, estos 3Ds que no es una cuestión de te tiro tuercas para que te lleves las manos a los ojos para que no te dé. No, es un 3D que genera una profundidad y un nivel y una inmersión en la película que me interesa. Y luego, creo que también que uno de los motivos por los que la película me resulta tan vieja es porque sale Christoph Waltz, que es un actor que nació en 2008 y murió en 2010, ¿no? Me da pereza verle. Además con ese gorro así, que no sé bien si está en Alita Ángel de Combate o en Cowboys vs Aliens, ¿no? La sensación que me llevo es de un ok, en cuanto puse un pie fuera de la sala. Se me había olvidado por completo todo lo que había visto, pero tampoco es una película que me parezca odiable ni mucho menos. Es que no es para mí. Que objetivamente esto no es para mí. Bueno, vamos a ir analizando por partes lo que ha comentado el compañero Alex. Por un lado, respecto al 3D, a ver, estamos hablando de James Cameron, aunque no sea el director de la cinta, su mano está por todas partes, y un tío que consiguió que una reconversión al 3D, como fue la que hizo con Titanic, que funcionara y luciera de maravilla, una película que está pensada ya desde el principio para funcionar en 3D, es normal que luzca de maravilla y que sea una gozada poder verla en esas 3 dimensiones. Claro, esto es un campo de pruebas o ha sido un campo de pruebas para el tema de Avatar, precisamente porque muchas de las compañías que están detrás de esta peli están trabajando en Avatar 2 y las 3 secuelas que quedan también por hacer. Sabemos que a nivel visual, a lo que es a nivel de arte, de decorado, de escenario, de esa integración entre los elementos digitales con los reales, va a funcionar muy bien. Siempre hay algún puntito que no termina de funcionar del todo. Sobre todo, una de las escenas que están destacadas en el tráiler, una de las escenas nocturnas, hay algún momento en la peli en la que sí canta un poquillo uno de los personajes, pero bueno, esto es normal con todo este tipo de películas. Al final, tan tornador, pues siempre hay algún momentito que te saca, pero quitando esos detalles, por lo general funciona muy muy bien. Cogiendo lo que ha dicho Kenny acerca de Dark Angel, por ejemplo, James Cameron ha estado toda su carrera muy influenciado por Alita, y en la peli de Alita, a pesar de dirigirla y coescribirla Robert Rodríguez, hay mucho de James Cameron.
Empezamos por el ejemplo de aquella serie, ese personaje femenino, ese futuro distópico que nos presentaban, esa expectativa que tenía mucha gente de que fuera Alita, que al final no fue, y sobre todo que tenemos aquí el personaje de Rosa Salazar, Alita, que es un personaje canónico de cómo lleva a las heroínas James Cameron. Vamos, por ejemplo, con Ripley en Aliens de Regreso, personajes como la Sarah Connor de Terminator, como Neytiri, el personaje de Zoe Saldana en Avatar. Son personajes femeninos muy carismáticos, muy tenaces, muy inteligentes. Lo hacen todo también con mucho corazón, con los que resulta siempre muy fácil poder empatizar y sumarnos a su aventura desde el principio. Y eso esta Alita lo tiene desde el primer momento. Enseguida enganchamos con ella, somos capaces de meternos en su viaje y seguir con ella durante todo el camino. En ese sentido, otro punto a favor de la peli, que ojalá el personaje Alita cale en el público general por todo lo que significa el personaje, todo lo que aporta en la peli, y que de aquí a unos años a la gente que haga los tops de grandes personajes femeninos del cine, la gente piense en Alita como uno de esos grandes referentes de principios del siglo XXI. Ahora bien, ¿cuál es el problema que yo encuentro en esta adaptación? Robert Rodríguez. Aparte de que sea un poco manco dirigiendo, aunque aquí da el pego, aquí gracias al diseño de personajes, al que todo el envoltorio que tiene, pues da bastante el pego. No parece que la haya rodado en su rancho, como las pelis de Spy Kids. Pero sí creo que la película, a la hora de querer condensar lo que es la mitología de Alita, a la hora de hacerla accesible a lo que es el gran público, se han quedado muchas cosas fuera, y la película acaba como si fuera dividida en dos partes. Tenemos una primera parte más centrada en lo que es el personaje, en este descubrimiento del mundo de Alita, se mete más en los elementos de ciencia ficción, crea un contexto y un background del personaje súper interesante que nos encantaría poder seguir viendo, pero al mismo tiempo la película intenta jugar por el tema del negocio. Al final es una película que tiene que hacer dinero, se mete dentro de los cánones, dentro de lo que es la estructura de estas distopías adolescentes. Pienso, por ejemplo, en Los Juegos del Hambre, pienso en El Corredor del Laberinto, película en la que salía, por ejemplo, también Rosa Salazar. Y hay un momento en la peli en donde lo dicen, que Alita no es a ser un personaje adolescente, se comporta como tal, y el desarrollo que lleva es el mismo que se sigue en este tipo de películas, donde es un adolescente que está descubriendo este mundo en guerra, distópico o como sea, tiene que encontrar su lugar en ese mundo, y se cargan mucho las tintas en una trama amorosa que no aporta demasiado a lo que es la trama general de la película. Sirve para enfarragar un poco ese discurso, sirve para llenar minutos de metraje, para contentar a este público adolescente que a lo mejor busca esa aventurilla, busca ese contacto emocional con los personajes, pero perdemos todo ese bagaje de contexto, que es realmente lo que, si queremos que esto sirva como una gran saga, que tal como deja al final, queda todo muy preparado para que, si funciona en taquilla, se pueda seguir desarrollando toda la historia. Pues claro, se nos queda como un poco coja en ese sentido. Se han cargado las tintas en unos aspectos al final que son secundarios, que no aportan demasiado al personaje ni a lo que es la historia. Y es que, ya hablando de personajes, el Kian Johnson es un tipo con carisma nulo, es todo lo contrario al personaje de Rosa Salazar. Es decir, hasta Christoph Waltz tiene mucho más empaque haciendo el personaje de siempre que el Nini que hace de acompañante de Alita. Bueno, a ver, ¿por dónde empieza a dar de hostias? A ver, no hemos sido muy duros ni Dani ni yo. Ya, pero es que, a ver, yo sí soy el público de esta película. A ver, tengo que avisar de que yo no puedo ser objetivo por todo lo que he explicado antes, pero a los que, como yo, de mi generación, sois fans de la serie, os quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Yo siempre digo que no hay que agobiarse con esto de las adaptaciones, de si son fieles o no, porque creo que la experiencia cinematográfica de lectura de literatura o de un cómic son cosas diferentes y no tienen que ser iguales. Pero bueno, en este caso la adaptación es muy respetuosa con el manga original. Tú, Dani, lo has leído, no sé si estás de acuerdo. Sí, pero como pasa con muchos de los blockbusters, hay cambios que hay que hacer sí o sí para poder adaptarlo a la narración cinematográfica, pero sí es bastante fiel. Creo que
puede jugar en contra del público pensando que pueda ser una película autónoma que funcione de forma independiente, porque se carga mucho para que pueda continuar en el futuro. Bueno, mira, es que eso habría que discutirlo, ¿eh? Porque yo sí que creo que funciona a nivel independiente, ahora te lo explico, pero sobre todo quiero alejar el fantasma de Ghost in the Shell o de Dragon Ball, que son las adaptaciones más recientes que tenemos del manga. Yo creo que los tres estamos de acuerdo en que esta peli está infinitamente por encima de las dos ocasiones anteriores de las Nables. Con Ghost in the Shell no la jugaron porque visualmente los trailers parecía que iban a ser respetuosos con el material y luego eso el coño la Bernarda. Esta película es respetuosa, esta película entiende muy bien qué es lo que debe conseguir con Alita, y creo que hace una película que es muy, muy, muy digna. A mí me parece que es muy buena, pero sí que es verdad que entiendo que, bueno, yo soy frágil en cuanto veo que todo empieza a parecerse o que el espíritu del personaje está tan clavado. Es como que todos los demás errores que habéis comentado los veo, pero me las chasca, ¿sabes? Porque lo más importante para mí de esta peli es que creo que el personaje de Alita es potentísimo. Creo que es un personaje femenino tal cual era en el manga, que es una de estas cosas, una de estas luchas que yo tengo de hace un montón de tiempo, que siempre que se habla de que el personaje femenino está maltratado en el manga, no sé qué, o sea, sobre todo en el cómic, es como, perdona, amigos, ¿alguien ha leído Alita? O sea, es que si solamente lees TVOs americanos, por normal que pienses eso, pero es que Alita es un personaje tridimensional, complejo, poderoso, y sobre todo lo que le hace grande para mí en el manga es que se mueve en una dualidad entre fragilidad, inocencia y brutalidad y crueldad. O sea, comparte esas dos caras de una misma personalidad, y creo que eso en la película está muy, muy, muy bien hecho. Creo que, bueno, el elefante en la habitación es que es totalmente digital y eso todo nos da un poco miedo, sobre todo con los primeros trailers, pero creo que se te olvida a los 2 minutos, no sé si estáis de acuerdo con eso. Yo creo que está súper bien hecha la actuación de Rosa Salazar, y el trabajo de los animadores es impecable, y enseguida el personaje se hace empático, y es verdad que tiene esta magia, al ser digital, tiene esta magia de parecer verdaderamente ingenua y casi frágil, casi como etérea, y en un plano pasa a ser una máquina de matar. Rodríguez y Jim Cameron, mi amigo Jim, que me pone likes en el Instagram, así que ya es mi amigo Jim, han entendido muy bien cómo manejarla, y creo que su evolución está súper bien llevada. Sí que es verdad lo que dice Dani, de que el argumento está centrado en esa especie de amor adolescente, pero es que a mí me parece, y eso es lo que me duele un poco de lo que ha dicho Alex, que es lo que tendría que ser, porque es una película que creo que si yo fuera adolescente me volaría la cabeza, porque ella descubre quién es ella, de su primer amor, sus primeras experiencias, y yo, claro, insisto que no puedo ser objetivo del todo, pero a mí me parece que esa historia de amor sí que funciona, o por lo menos comparativamente con las otras dos putas mierdas que has dicho, funciona infinitamente mejor. No me puedes decir que funciona peor que el corredor del laberinto te tomas por culo, o la Katniss elipsis narrativa en la que ocurre todo lo importante de la película. O sea, no jodas. Me parece que está mucho mejor llevado. Sí que es verdad que tengo algo que criticarle, que me sorprende, siendo en el caso, teniendo a Robert Rodríguez al mando, que es que a la peli le falta crueldad. O sea, estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, de que la peli podría ser casi de Jim Cameron si no fuera por 4 torpezas narrativas, y sobre todo de encuadre y tal, y algún salto, sobre todo al final, esta parte que dice Alex tiene toda la razón, ¿no? Que hay un final con varios climas, como que en la parte final no acaba de tener el buen tempo que tienen las películas de Cameron, y más un poco el salto de escena que suele usar Rodríguez. Ahí se ha notado, ahí sí estoy un poco descontento, pero creía que siendo Rodríguez el que está al mando, veríamos un patio de los desperdicios, traducido en la peli como Iron City, verdaderamente cruel y salvaje, porque es un tío que la cascarria y el gore no le asusta. Que yo, al ser Robert Rodríguez, al haber cuchillas y la violencia que se ve que hay detrás de toda esta sociedad, esto parece más Spy Kids que yo que sé, que un Planet Terror. Es más Spy Kids que Planet Terror, pero cojones, no es Spy Kids, ¿sabes? Spy Kids adolescentes. Bueno, aplastan mucha cabeza, ¿eh? Pero bueno, sí que falta cascarria, y eso incide directamente, y a mí me da un poco pena, en el personaje de Hugo en la película, porque para comprender la necesidad que este tío tiene de escapar del Iron City y esa obsesión por llegar a Salem, tienes que comprender que es que vive en el infierno, vive en el peor lugar posible. O sea, en las viñetas del TVO, en segundo plano veías a tíos muertos atravesados con jeringuillas, o gente robándole la columna vertebral a su vecino. O sea, es un mundo verdaderamente violento y atroz,
feroz y por tanto acaba empatizando con que este chico haga lo que tenga que hacer para salir de ahí. En cambio en la peli se ha rebajado mucho y al final Iron City no parece el infierno, parece un mal barrio. Parece que Hugo quiere mudarse de Harlem a Brooklyn, pero no es realmente no le falta la necesidad y la desesperación que tiene en el tebeo y por tanto el personaje es verdad que se queda un poco tibio, un poco regulero. Hay alguna escena que cuando van ahí de camping al lago y tal, a mí me saca bastante del entorno violento en el que tendrían que estar, pero en cambio sí que me parece que la película es cerrada porque la historia principal no se trata de alcanzar al malo X o lo que sea, sino se trata de que Alita se convierta en quien tiene que ser. Creo que esa es la película. Yo creo que si nunca hubiese una segunda parte, yo con este final que es súper épico me quedaría satisfecho, pero bueno, está claro que es una flecha tirada al cielo esperando a que la cosa funcione y nos puedan hacer más. En cualquier caso, la estructura es muy similar a la que se hizo en el OVA original, añadiendo elementos del Motorball, cosa que, tío, funcione o no funcione demasiado bien la estructura, siendo la historia de lo que tú quieras, mira, tronco, solo con las escenas del Motorball has pagado la entrada. O sea, no he visto nada tan espectacular en décadas. O sea, y no sé si estoy exagerando. Ahora me corregí. Primero que no hay una película como esta. O sea, no hay una ciencia ficción como esta. No hay una ciencia ficción de cyberpunk de este estilo. Y el tipo de acción que esta peña se ha montado en esa secuencia es que no encuentro un paralelismo en el cine de espectáculo actual. Mad Max Furia en la carretera, que se fueron a un desierto con coches reales a rodarla y pusieron chorrocientas cámaras. Tuché, es verdad. Sí. Si tuviéramos... Pero mira, es que joder, si te tienes que comparar entre el lobato maldito diciendo el corredor del laberinto y tú diciendo Fury Road, hombre, pues sí. Si la estamos comparando con Fury Road, entonces estamos hablando de que la peli está a ese nivel. O sea, para mí está a ese nivel. Pero claro, si las referentes son el tontico que se ha perdido en la esquina, no. Yo pensaba en la de Carrera de la Muerte. la de Statham. No, joder, chaval. Eso sí que cascarria, ¿eh? No sé, a mí me parece que es una peli de espectáculo única, me parece que es un personaje femenino muy poderoso, me parece que técnicamente es asombrosa, me parece que tiene un montón de conceptos que te pueden volar la cabeza y que por favor no es otro viaje del héroe, por lo menos al uso, no es otro exploitation de Star Wars, no es otro exploitation de Mad Max. Esta película tiene personalidad, aporta cosas nuevas y de verdad yo increpo a todos los oyentes para que vayan a verla, para que lean el manga, por supuesto, eso independientemente, pero también creo que es una peli que bien merece la entrada y si es posible en el 3D fabuloso que ha hecho este estudio y que se dejen de prejuicios, que se le cae tontada en la red que flipas. Es una peli, para mi gusto, muy muy disfrutable. Si además eres amante del manga, pues como en mi caso, te va a parecer una gozada y estoy contando los días para volver a verla. Yo voy a decir solo una cosa, mejor esto que la de la Baki, desde luego, para este fin de semana. Ya estás haciendo spoiler de lo que viene a continuación. Matt, vamos a hacer una versión con spoiler ahora a continuación, así que haz tu magia de la narración y pide likes y descargas para que la gente pueda disfrutar del programa. Quieres, Matt, si quieres. Claro, si la gente después no quiere descargar nada, no quiere pagar con likes, pues se quedan sin el especial. Pero vamos a hacer un especial con spoilers de Alita. Bueno, ya los habéis oído, les hemos dejado ahí en la mesa hablando de la peli ya en profundidad, entrando en el terreno del spoiler. Y me han dejado a mí la responsabilidad de pensar cuándo liberamos esa pieza en la que Alita va a ser descuartizada, en el buen sentido, analizando en profundidad, ¿no? Así que os propongo una cosa, como somos los que estáis escuchando esto, sois los que vais a poder hacer lo posible, no vamos a introducir el número de escuchas como hacíamos en otras ocasiones, pero sí os vamos a pedir un número de me gustas más alto de lo habitual. Es algo que se ha dejado de hacer, antes erais muy generosos, ahora los que nos escucháis o no lo tenéis en cuenta o nos escucháis desde otras plataformas. Necesitamos 200 me gusta. El que se horrorice ahora con esta cifra, que vaya a ver las últimas veces que os pedimos esto mismo para especiales, pues normalmente lo hacemos con Star Wars y con alguna película de Marvel que hemos reseñado aparte con spoilers. Todos los que estéis interesados en escuchar lo que Kenny, Dani y Alex tienen que contar sobre la película, no dejéis de darle al me gusta. Necesitamos 200 me gusta para poder liberar este especial. Y
como en otras ocasiones, es algo que no va a tener lugar hasta que no se alcance la cifra. Lo hemos dicho muchísimas veces, nosotros no cobramos por hacer escáneres, no tenemos ningún patrocinador y en ningún momento nos hemos planteado esto del Patreon, porque queremos que el programa siga siendo gratuito y para todo el mundo. Ahora bien, necesitamos que aportéis vuestro granito de arena y que nos hagáis subir un poquito más alto en las listas, ¿de acuerdo? Así que todo el mundo corriendo a darle al me gusta. Hussein al-Hajj. Quítenle las esposas, que se acerque al estrado. ¿Sabes por qué estás aquí? Lo sé, ¿Por qué? para denunciar a mis padres. Cafarnaum, la nueva película de Nadine Labaki, que escribe y dirige y evidentemente nos envía este mensaje desde el Líbano. Se trata de un drama que se centra en la pobreza infantil y a pesar de el chorreo de nominaciones y premios que está acumulando la película, no podría haberle ofendido más a nuestro amigo Alex Manzano. Él abre esta reseña con un disclaimer y es que después de las recientes polémicas que han despertado algunos de sus comentarios más inocentes para mí, aquí se va a meter en camisas de 11 varas, aquí se va a complicar la vida y va a ir mucho más allá y va a hablar muy claro, desde una posición muy bien explicada. Para mí lo que dice en su reseña tiene todo el sentido del mundo. Espero que lo escuchéis con la mente abierta y que sepáis encajar el mensaje que nos traslada Alex Manzano. Antes de empezar a hacer esta crítica, voy a recomendar que las personas que me tienen manía y que no les gusta mi forma de hacer crítica, se la salten, porque probablemente en lo que llevo en este podcast, y dudo mucho que vuelva a repetirse, no voy a hablar peor de una película. Cafarnaún es la nueva película de esta actriz, directora, guionista y modelo llamada Nadine Labaki, que es una mujer libanesa. Esta es su tercera película, si no me equivoco, después de Caramel y Ahora dónde vamos. Que esta película ya ha hecho que pase a la competición de Cannes, ¿no? Que dices tú, esta película ya tiene que ser buena, porque además es una directora que las 2 veces anteriores estuvo en una cierta mirada, pero esta vez ya la suben a sección oficial. Eso ya aquí tiene que haber qualité, no solo tiene que estar Wild Bunch detrás de ello. Pues no, está solo, parece que está Wild Bunch y la cultura de la compasión en la que vivimos. Para contaros de qué va esta película, me voy a limitar a leer la sinopsis, que no es solo la que pone en Film Affinity, sino es la internacional, es la que venía en el catálogo del Festival de San Sebastián, que es donde la vi yo, en el de Toronto, es decir, que es como la sinopsis que ha dado Wild Bunch de cara a sus proyecciones por todas partes del mundo, porque es una película que desde mayo que se vio en Cannes se ha movido un montón. Tribunal Internacional. Zain, un niño de 12 años, declara ante el juez. El juez: ¿por qué has demandado a tus propios padres? Responde Zain: por darme la vida. O sea, ya más allá de lo que me parezca la película o no, que ahora entramos en ese detalle, yo no entiendo cómo te llega un dossier, como a un festival como programador, te llega un dossier con esto y se te ocurre siquiera verlo. Pero bueno, hay que dar oportunidades a todo el mundo. Nadine Labaki es una mujer que tiene cierta relevancia porque, ya no solo por sus 2 anteriores películas en las que exploraba la mujer en el mundo árabe, porque es una modelo muy famosa, es una imagen una de las imágenes de L'Oréal más populares, y bueno, al final es una mujer árabe que vive con ciertos privilegios y que puede ser una imagen para el resto de su cultura. ¿Qué sucede? Que en esta ocasión, y esto es real, Nadine Labaki cuenta que ella se inspira en hacer esta película cuando un día iba en su coche en Líbano, en su limusina por Líbano, probablemente con 5 guardaespaldas, y de repente vio a los niños que vivían en la calle, que son pobres, que tienen que robar o comer de la basura, etc. Entonces que decidió coger uno de ellos y filmarle, prácticamente, evidentemente con un guión, pero debe ser un guión que muy fiel a lo que es su vida, por lo que ella cuenta, aprovechándose de ello, básicamente, porque es una película que a nivel moral es deleznable. Es una película en la que Nadine Labaki se limita a filmar niños y sus miserias, que ya os digo que parece un anuncio de UNICEF en muchas ocasiones, porque te pone las imágenes así como a una cámara medio lenta, te pone la típica musiquita para hacerte sentir mejor. Y a partir de aquí te desarrolla un drama sobre un niño que denuncia a sus propios padres que por el hecho de existir, de vivir, tiene que vivir en esas condiciones.
La cuestión es, ¿por qué llega el niño al tribunal? Eso tenéis que verlo vosotros, pero eso también es deleznable, es decir, no es el primer paso. No, el niño no se presenta en un tribunal porque sí y dice, voy a denunciar a mis padres. No, hay un acontecimiento previo que nos lleva a esta situación. Y ya digo que a mí es una película que dura 2 horas, hora y media, me cabrea porque veo que es una señora, como decía un compañero crítico, es una señora que muestra la pobreza de su país desde un jacuzzi. Y a mí esto me molesta. Y no digo, evidentemente, que esto solo lo pueda contar una persona pobre. Claro que no. Pero hay maneras y maneras de contar esto. Y a mí me parece que lo que hace aquí es porno miserial. Cómo utiliza la música es algo invasivo. Cómo se recrean ciertas imágenes de la pobreza que probablemente sean reales, pero que en pantalla resultan grotescas. Porque ves que está hiperforzado, como niños que se alimentan de hielos con azúcar. Es que suena hasta ridículo. O sea, toda la película se sostiene en mostrar a estas calamidades, a un niño llevando a otro en una cacerola, como se ve en el cartel. Pero es que ya la última media hora es algo demencial. Pero demencial. Al estar la película ambientada en un tribunal, no todo el rato, pero se alternan las imágenes de la vida de este niño de Zayn con el tribunal, pues hace falta una jueza, una abogada, vale. A la propia abogada la interpreta la propia Nadine Lavaki. Es que no se puede dar más asco, sinceramente, porque lo que te estás poniendo es como redentora de tu propia historia, salvadora de ese niño de la calle, que sí, evidentemente, pero es que probablemente a este niño que has sacado de la calle le llevaste a Cannes y le dijiste, mira, estos 3 días no tienes que comer de la basura, volviste al Líbano y probablemente tiene que seguir este niño viviendo en la absoluta miseria, mientras que tú estás ahí en tu palacete. Que me parece estupendo, que si tú tienes el privilegio de vivir bien, qué suerte la tuya, nosotros también lo tenemos, pero no ganes dinero haciendo esto, no lleves esto a un festival internacional para que la gente se sienta bien. Y el problema es que Occidente está aplaudiendo mucho esta película porque tiene esa necesidad de sentirse mejor persona, porque se cree que pagando una entrada por ver esta película algo va a ir a ese niño, y por supuesto que no, lo que tenga que ir ya fue. Entonces a mí esto me parece escandaloso. Ya digo que a mí me indignó mucho, y el plano final, o sea, es la frase final, la frase con la que acaba la película da tantísimo asco. O sea, es como ya el sumum de los últimos 15 minutos, pero es que ya la última frase es como el recrearse tanto en toda la miseria que se está desarrollando durante 2 horas, con una supuesta poesía, con un preciosismo visual, de la forma más miserable que se te pueda ocurrir. O sea, es que yo ya te digo que salí enfadadísimo porque es que veía que se estaban aprovechando de ese pobre niño. O sea, que ese niño de verdad tiene problemas. Y hay una señora con una superioridad económica que se está aprovechando de ello. Entonces, por favor, me parece bien que la película se enternezca, porque el niño es un buen actor, para que engañarnos. Es un niño que tiene talento, pero creo que es muy necesario plantearse qué subyace detrás de todo esto. ¿Qué lleva a Nadine Lavaki a hacer esto? No, Nadine Lavaki no hace esto por un bien humanitario, por favor. O sea, que está viviendo de ello. Es que no puede ser, que no puede ser. Es muy fuerte. A mí lo de esta película me pareció súper fuerte. Y esta película ganó un premio importante en Cannes, que ganó el premio del jurado. Es preocupante, o sea, por esta compasión, por esta cultura del nos da pena, pero o sea, quiero decir, porque la mayoría de gente que vaya a ver esta película va a ir a verla y luego se va a ir a la pastelería Mallorca y se va a gastar 4 euros en un café. Es que ese es el problema de Occidente. Y que encima luego lo contará, oye, he visto esto, que esto no funciona así. Y el hecho de que funcione esta película, porque va a funcionar, porque hace sentir a la gente, es por lo mismo por lo que Campeones gana el Goya. Es exactamente lo mismo. Se puede decir que Cafarnaún es la Campeones libanesa. De hecho, está nominada al Oscar hablando inglesa, y que con Campeones lo intentamos. No coló, pero lo intentamos. Pero por favor, creo que hay que tener un poco de sentido común a la hora de enfrentarse a un producto tan tóxico como este. Y os lo digo de verdad, yo estaba alucinado. Yo no daba crédito. A mí me hablaron muy mal de ella. Pero yo pensaba que era más porque al final no contaba nada, pero es que es muy grave lo que hace. Y luego ya cuando aparece la propia Nadine Lavaki siendo la salvadora de su propia historia, ¡ostras! Hay que tener narices. Entonces, esto creo que es un ejemplo de cómo no se debe hacer el cine social. De verdad. O sea, es algo terrible. Yo creo que es la película más asquerosa que he visto en todo el tiempo que llevo yendo a festivales. No he visto nada como esto. Nunca. Y ya os digo, esta está en una sección oficial del Festival de Cannes. Porque esto en Berlín, que me lo cuelen en Berlín, te digo, vale, es su contexto. Pero Cannes, que es un festival que siempre ha presumido ser la vanguardia del
de cine, que este año es un festival que ha premiado a Koreeda por hacer una película que es todo lo contrario a esto, que es una película que también muestra la miseria humana, que es una película que también habla de la pobreza extrema, pero mira con qué sensibilidad, con qué delicadeza. Era una película en la que lo que subyacía era la búsqueda de una verdad. Aquí no, aquí lo único que subyace es, mira, tú estás en tu butaca y hay niños al otro lado del mundo comiendo de la basura. Creo que las cosas no funcionan así. Su Majestad, es mi deber, tras estos años en guerra con España, velar por mantener la paz. Por ello, pensamos que vuestro matrimonio con vuestra prima hermana, la hija de Felipe V, rey de España, apaciguaría la relación entre ambos países. Mi querida hija, os convertiréis en reina de Francia. En cuanto a vos, hijo mío, os casaréis con Luisa Isabel de Orleans. Cambio de reinas. La película de Marc Duguin con Lambert Wilson, Gwendoline Gouvenet o Andrea Ferreol nos devuelve al siglo XVIII en este drama que también nos habla de la adolescencia. La definía yo al principio del programa como una auténtica lección de historia y por lo tanto es evidente que tenemos que hablar con María de Miguel para que nos cuente qué le ha parecido la película. Vamos a escucharla. Cambio de reinas, producción franco-belga, dirigida por Marc Duguin y protagonizada por Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Ana María Bartolomé y Julian, va a ver si lo sé pronunciar, Vapogo. Así que bueno, pues es una película histórica y narra un episodio bastante interesante de la historia de Francia y de España. Los matrimonios concertados, matrimonios de conveniencia para terminar una guerra a mediados de la primera mitad del siglo XVIII entre Francia y España, en los que, bueno, pues la hija de Felipe V de España, el primer rey Borbón, Mariana Victoria, que en ese momento contaba con 4 añitos de edad, la casan con el rey Luis XV de Francia, que tenía 11 en aquel momento. Y al mismo tiempo, pues por el otro lado, la princesa de Montpensier, que era hija del duque de Orleans, el regente en ese momento, claro, con 11 años Luis XV todavía no era rey de facto, se casa con el heredero de España, el príncipe de Asturias, el infante de Don Luis, que llegó a ser rey también, Luis I, a pesar de que no le conozcamos nadie, porque el pobre estuvo 2 años en el poder, se murió de viruelas muy joven. Así que bueno, pues es un episodio bastante interesante y bastante desconocido en la historia de España, la verdad, y lo que pasa es que esta película os va a molar si os gustan los documentales de historia, ¿vale? Esos documentales que hacen reproducciones de estas cosas, pues la verdad es que es como eso, pero con mucha más pasta. Entonces, pues la verdad es que es muy bonito, está muy bien de ver, se ciñe con mucho rigor a los hechos históricos, lo cual, pues bueno, es de agradecer. El problema que yo le veo es que como el director no quiere añadir mucha floritura innecesaria, pues se nos queda un poco rígida la narración en ciertos aspectos, y sobre todo los personajes son muy prototípicos todos ellos, apenas tienen arco emocional, y tal cual empieza la película pues casi tal cual acaban, ¿sabes? No tiene mucho más. Es verdad que el periodo de tiempo que narra es bastante corto, son solo unos años, 2 o 3, pero bueno, podía haber desarrollado un poco más los personajes, a pesar de que no hace falta que te des licencias históricas para que los personajes tengan volumen, no creo que sea algo incompatible. Así que, bueno, pues por ese lado la película falla un poco y es un pelín lenta. Ahora, tiene cosas buenas. Por un lado, el tema que trata los matrimonios de conveniencia entre las casas reales europeas, que han estado a la orden del día hasta hace 40 años, básicamente, hasta bien entrado el siglo XX. Es algo que no se ha tratado mucho en el cine y que la verdad pues es bastante interesante, y cómo se reflejan todos los protocolos de la época y demás. Eso es bastante curioso de ver, por eso digo que esta película es muy interesante desde el punto de vista histórico más que desde el punto de vista puramente narrativo, y luego lo más bonito que tiene la película son los tableaus, ¿vale? O sea, porque hay unos cuantos y están muy bien hechos. El más espectacular de todos es la escena del intercambio de las reinas, que es literal. Las 2 princesas van cada una sale de París, la otra sale de Segovia, que es donde vivía el rey Felipe V, que por cierto no lo dicen en la película. Todos los escenarios se sale una
un título diciendo dónde es y la corte de Felipe V pone lejos de Madrid. Es como, tío, tiene ya nombre, ¿sabes? Se llama La Granja, lo puedes poner, no pasa nada. ¿Sabes? Pues bueno, en fin, a mí eso me dio un poco por saco. Y bueno, pues cerca de la frontera se juntan las dos cortes, se lleva a cabo una ceremonia y se intercambian las princesas y luego cada una se va por su lado. Entonces, claro, el tabló es alucinante, simétrico, cortada a la mitad la pantalla, la corte española a un lado, la corte francesa al otro, con todo el contraste en aquella época, los españoles ya vestidos casi a la goyesca a principios del siglo XVIII, mientras que los franceses estaban todavía vestidos a la versallesca, con colores pastel, muy claros y tal. Entonces la verdad es que es bastante chula de ver desde ese punto de vista. Pero bueno, pues es lo que tiene. No tiene mucha chicha, pero desde un punto de vista puramente histórico, si os gusta ese tipo de películas, está chula de ver. Tío, largo. Lo estoy flipando. Es como si ya hubiese vivido este día. ¿Un déjà vu? Sí. Tu día ha vuelto a empezar al morir, ¿verdad? Sí. Creo que puedo echarte una mano. Feliz Día de tu Muerte 2. Christopher Landon vuelve a la carga escribiendo y dirigiendo esta secuela de una película que nos regaló hace bien poquito, tan solo un par de años de esta primera vuelta de tuerca al fenómeno de atrapado en el tiempo, este bucle infernal del que la protagonista no puede salir. Vamos a escuchar a Alex Manzano. Bueno, y hace 2 años Matt me envió a ver una película de la que yo solo había visto el póster, llamado Feliz Día de tu Muerte, una película de la que yo no sabía nada, y cuando llego al cine me encuentro con una película súper divertida, algo que se alejaba totalmente de lo que yo pensaba que iba a ver, que era una película de terror adolescente, pero en plan yo pensaba que iba a ver un slasher más, y me encuentro con algo súper divertido. Tiene una clara referencia en Atrapado en el Tiempo. ¿Y qué hace con la secuela? Básicamente es reírse de su primera película, porque el planteamiento es prácticamente el mismo, es que se vuelve a abrir el bucle temporal en exactamente el mismo día, y ala, se ríe de ella. Porque lo que hace es que plantea la misma situación, pero ya desde el punto de vista cómico, porque ella es súper consciente de lo que vive, es como otra vez esta pesadilla no, y a partir de eso crean un bucle otra vez en el que ella quiere salir, pero ya no hay sustos, el asesino apenas aparece, y todo se fundamenta en la comedia, en reírse de su propia película y volver a reírse del género y volver a poner patas arriba lo que era un slasher. Aplica cierta retrocontinuidad con cierta elegancia. Creo, y lo digo porque Dani Lovato también la ha visto, podéis leer su crítica a La Noche Americana, me dice que se la ha hecho muy pesada a mí, ¿no? Yo me parece una película súper fresca, son 100 minutos que se pasan volando, y que creo que defiende muy bien la papeleta. Además mola porque dentro de este juego temporal introduce un concepto que es también bastante habitual en las películas y las historias de ciencia ficción de viajes temporales, que no voy a decir cuál es, y que le dan un toque pues mucho más fresco y que hace que sea diferente. O sea, es una película totalmente distinta. A mí me ha gustado mucho, o sea, ya digo, no es la puta mejor película del año, es una película que se me ha olvidado ya, pero me lo he pasado súper bien. Y si me dices mañana, venga, vamos a verla, pues la veo. O sea, no otra vez, no tengo ningún problema. Ya os digo que me parece que es una película que tiene hasta cierta gracia visual, es una película que está cuidada, los tonos pastel que tiene, a veces que parece hasta un cómic, ¿no? En cómo actúan los actores, porque está todo como muy exagerado, ya más allá de la comedia, roza todo mucho el slapstick, ¿no? O sea, no sé, a mí me parece muy guay. Creo que no hay sustos, porque no hay sustos, pero creo que el suspense cuando lo hay está muy bien metido, porque en vez de derivar en un susto, deriva en una carcajada, y eso me parece muy original. Al final es un rollo muy Wes Craven en Scream y demás, y creo que eso hace que la película merezca la pena. Y los actores creo que son mucho mejor de lo que parece. O sea, la protagonista Jessica Roth tiene mucha fuerza, es mucho más que una tía buena. Israel Broussard es un chaval que, no sé, que se le ve como muy involucrado en lo que hace, y bueno, sí que es cierto que tiene una filmografía muy regular, ha trabajado con Sofía Coppola, pero en general creo que es un chaval al que en cualquier momento le van a dar un papel importante, probablemente para una película de Sundance, porque le pega todo. Y yo qué sé, es un chico que puede llegar lejos, porque creo que tiene una mirada especial, tiene un porte especial en cámara, porque está, pero tampoco cansa, no satura, no quiere abarcar, no sé, me parece muy guay, la verdad. Me parece una película muy, muy divertida. Es una película para tener en DVD y ver de vez en cuando, porque merece la pena. ¿Qué pasada, macho? Mira, Braulio, puedo venir aquí y ¡pum! Triunfar como la Coca-Cola. Perdiendo el Este.
La película de Paco Caballero reúne a Julián López, Miki Esparvé, Silvia Alonso, Malena Alterio, Javier Cámara, Carmen Machi, Leo Harlem, Edu Soto y un montón de caras conocidas, que vuelve a hacer humor con el equívoco cultural. Vamos a escuchar a Dani Lovato. Perdiendo el Este toma el testigo de Perdiendo el Norte, aquella película de 2015 dirigida por Nacho Gebelilla, que protagonizaran John González y Blanca Suárez, entre otros, que hablaba un poco acerca de este fenómeno de los españoles, los jóvenes españoles que se iban a Europa, en este caso a Alemania, a poder labrarse un futuro y a buscar esas oportunidades que no encontraban aquí en España. Pues bueno, 4 años después nos encontramos con su secuela, Perdiendo el Este, que coge a algunos de los secundarios de aquella primera película, en este caso a Julián López, Miki Esparvé y Younes Bachir, que eran un poco el descargo cómico de aquella película, el trío de personajes secundarios que acompañaban a John González en su odisea por Alemania. Y los tres, por unos motivos o por otros, se trasladan a Hong Kong, se trasladan a la ciudad asiática para seguir viviendo aventuras y para seguir intentando salir adelante en este mundo cada vez más globalizado y más complicado. Julián López toma el testigo como protagonista y es el personaje al que vamos a seguir durante toda esta historia. Un personaje que, por motivos que vemos a lo largo de la película, necesita desesperadamente conocer a una chica para poder seguir cumpliendo su sueño de convertirse en un gran científico. Y bueno, a partir de aquí se entremezclan lo que es la comedia pura y dura con la comedia romántica, con esa trama amorosa de los personajes, para ir combinando, conjugando un relato de enredos en el que obviamente se van a hacer muchos chistes basados en los tópicos tanto de Hong Kong, de China, como de los españoles, con lo que podemos vernos reflejados en muchas de esas coñas, en muchos de esos chistes. Otros nos resultarán un poco manidos y pasados de vuelta, pero aún así funciona bastante bien. En ese sentido está muy en la línea de títulos como Ocho apellidos vascos, películas que se dedican a retratar un poco la idiosincrasia española. Aquí Paco Caballero toma el testigo de Nacho Gebelilla, que se queda como co-guionista y productor de la cinta. Paco Caballero se enfrenta a lo que sería su primera película como director, pero bueno, tiene una larga trayectoria en el mundo del cortometraje y luego en la televisión catalana, Cites y Benvinguts a la Familia, 2 series con bastante éxito. Se enfrenta a este largo muy bien arropado, tanto por Belilla en la producción como por el reparto de actores que ya venían muchos de la anterior película, como el trío protagonista que hemos citado, además de Malena Alterio, y se suma gente como Leo Harlem, como Edu Soto, gente que controla muy bien esa vis cómica que hacen que la película en ese sentido funcione muy muy bien. Perdiendo el Este sigue más o menos lo que es la tónica, lo que es el esquema de la película anterior. Depende también mucho de cómo entremos nosotros al juego, de si nos interesa mucho este tipo de humor o no. Es cierto que puede terminar resultando un tanto cansino. Al final no dejan de tirar de esos lugares comunes acerca de cómo es el español que se comporta afuera, que si el problema con los idiomas. La trama romántica está un poco más en segundo plano respecto a la película anterior. Aquí se carga mucho más las tintas en la comedia pura y dura. También en parte porque el protagonismo aquí recae en los que antes eran ese descargo cómico. Entonces, tener a los personajes de Braulio y Rafa en primer término hace que la película también vire un poco el tono hacia ellos y hacia sus diferentes desventuras y complicaciones en el país asiático. La presencia de gente como Edu Soto, por ejemplo, refuerza también muchísimo más esa idea. Un personaje que muestra un poco las dos caras del español que se va afuera. La imagen esa que vende de triunfador y por otro lado las 1000 vendimias que tiene que hacer para poder sobrevivir en el país. Es humor fácil que sabe enganchar con el público, así que si no sois muy exigentes en cuanto a la narración, en cuanto a las situaciones a las que se van a encontrar, si os da igual que pasen por todos esos lugares comunes, vais a encontrar muchas cosas que os van a agradar de la película. Ya entrando un poco en una lectura más seria de la película, trata el tema de la inmigración y el tema del irse uno de su país e intentar ganarse la vida desde dos perspectivas que se complementan muy bien. Por un lado tenemos a estos españoles que se marchan a China y vamos viendo cómo intentan
ganarse la vida como pueden, cómo intentan encontrar cualquier oportunidad para salir adelante. Y al mismo tiempo estamos viendo cómo en un barrio tipo de las grandes ciudades, pequeños empresarios, la gente que tiene su pequeño negocio local, que lleva toda la vida en el barrio, cómo tienen que enfrentarse a la competencia que supone la apertura de negocios, en este caso de bazares chinos, como al final todo este tema de la inmigración y de la globalización, de que todos podamos ir de un sitio a otro y buscarnos la vida y buscar nuevas oportunidades, cómo afecta de una y de otra manera. En ese sentido, también la película no pretende enjuiciar en ningún momento ni una parte ni la otra, sino que presenta una realidad que tenemos presente para bien y para mal, que es algo que tampoco no hemos visto tampoco mucho en ficción, y tratado con esta naturalidad y con este punto de, bueno, esto es lo que hay que saber adaptarse y es el signo de los tiempos. Y igual que unos tienen la idea de irse para buscarse la vida en otro país, es normal que venga también gente aquí a hacer lo mismo, que está pensada para que guste a un amplio espectro de espectadores. Entonces, claro, se busca siempre esa complicidad con el espectador desde un punto de vista muy ameno, muy televisivo. También es el tipo de humor que nos podemos encontrar en esas teleseries clásicas de la televisión en abierto. Se agradece que el hecho de personajes como el de Hakan o como el de Chao, una chica que tiene una relación con el personaje de Julián López, que sean tratados con mucha naturalidad, y que el que sean extranjeros, el que no sean personajes españoles, no le represente. Es decir, naturaliza mucho a sus personajes, y que uno sea español, otro chino, de donde sea, no es una característica que defina o que condicione el comportamiento del personaje, simplemente es una característica más. Si hay una falta por parte de nuestra industria de representar esa diversidad, cualquier día saliendo por la calle, ya sea yendo al trabajo, compañeros en la universidad, en los colegios, yendo a comprar, es decir, estamos en una sociedad cada vez más globalizada, con gente que viene de muchos sitios. Hay mucha población latinoamericana, mucho europeo, gente del norte de África, y es algo que vemos en nuestro día a día, pero que a diferencia de otras cinematografías, como la francesa, por ejemplo, en la que esa variedad de orígenes raciales y étnicos está muy asentada dentro de lo que es esa cinematografía, o al menos esa es la imagen que se nos transmite con las películas que suelen llegarnos. Aquí no solemos verlo con mucha frecuencia. Entonces, bueno, que venga una película como esta, que a partir de ese juego con los tópicos represente esta realidad que hay en nuestro país, pues es muy de agradecer, y es algo que poner en valor. Para gente al que le guste este tipo de comedia, no se escapa mucho del tono de las anteriores pelis de Nacho Gebelilla, que su sello sigue estando muy marcado en el título. Comedias tirando al costumbrismo, que juegan un poco con estos tópicos y demás. Si no son de vuestro agrado, esta película ni lo intentéis tampoco, porque tira todo por el mismo camino. Yo, Eric Tanner, dejo todas mis acciones de Hassin Mining a Zoe Tanner. Las acciones, ¿en cuánto están valoradas? Señorita Tanner, debemos asignarle un nuevo escolta personal. La Protectora, Vicky Jewson, escribe y dirige este thriller de acción protagonizado por Noomi Rapace. Esta película se podrá ver en pago por visión a partir del 15 de febrero y la encontraréis en las plataformas más importantes: Movistar Plus, Vodafone TV, Rakuten TV, Filmin, iTunes y Google Play. La sinopsis dice como sigue: a Sam, interpretada por Noomi Rapace, una experta guardaespaldas acostumbrada a trabajar en territorios de guerra, le asignan una misión que ella presupone rápida y fácil: la protección de Zoe, una joven y rica heredera. A Sam no se le da bien tratar con jóvenes consentidas, ni a Zoe le atrae la idea de tener una niñera, pero un violento intento de secuestro obliga a ambas a salir huyendo. En el camino tendrán que acabar con algunas vidas o, de lo contrario, perder las suyas. Bueno, amigos, pues volvemos a la época del videoclub, volvemos a la época en la que íbamos a alquilar pelis de acción que estaban centradas en un héroe normalmente masculino, en un tío. Yo estoy pensando en las pelis de Charles Bronson, por ejemplo, que bueno, sí que es verdad que en la actualidad podemos encontrar en nombres como Liam Neeson o Denzel Washington perfiles similares, ¿no?, que dan este tipo de aventuras donde un héroe solitario tiene que enfrentarse a absolutamente todo el mundo, ¿no? Esto es lo que consigue aquí Noomi Rapace. Pero, lógicamente, lo interesante de esta propuesta es centrarse en una protagonista femenina. Es impresionante cuando escarbas un poco, y un par de entrevistas que he escuchado con la protagonista y con la directora, que este personaje de Sam, que interpreta a Noomi Rapace, está basado
en un personaje real, en una guardaespaldas que, bueno, cuentan que lo que se ve en la película es poco comparado con la vida que ha llevado esta persona, ¿no? Y desde luego, si del elenco actual de actrices internacionales tuviéramos que elegir a alguien para interpretar este personaje de una manera veraz, no puedo pensar en otra persona que no sea Noomi Rapace, ¿no? La verdad es que esa mirada casi reptiliana que tiene esta actriz sueca le ha dado siempre ese cariz a sus personajes de superviviente a toda costa, ¿no? Claro, la conocimos con la trilogía de Millennium, donde se convertía, ¿no? Renacía de sus cenizas y se convertía en un ángel vengador. Y luego, en los distintos proyectos internacionales donde la hemos visto, yo sin duda tendría que elegir uno. Me quedaría con Prometheus, donde se convertía en la superviviente por excelencia, ¿no? En La Protectora nos sorprende, ¿no? De nuevo, con estas habilidades físicas que tiene. La verdad es que la tía está hecha una máquina de moverse y de matar, ¿no? De pegar tiros. Entonces creo que como heroína de acción es mucho más creíble que, por ejemplo, Gina Carano, ¿no? Que ya solo entrar en una habitación y da miedo esa mujer. Y luego la otra cara de la moneda sería, por ejemplo, Michelle Rodríguez, que es la que el mainstream nos ha colocado siempre como mujer fuerte y desapegada y tal, pero que ya lo lleva en la cara, que lleva ese rictus de paso de todo y no me complico y tal, y como te pongas en mi camino te pego una hostia. Y bueno, quizá lo interesante de Noomi Rapace es que es capaz de interiorizar todo eso y no hacerlo visible hasta el momento en el que tiene que sacar su vena violenta, ¿no? La trama de la peli es muy similar incluso a algunos títulos más de género que hubiéramos podido imaginar, ¿no? Me viene a la cabeza Rescate en Nueva York, ¿no? Si le quitamos toda esa pátina de cine de género con esos personajes estrafalarios, al final el concepto es el mismo. Meterse en un área muy conflictiva, tener que sobrevivir con tu protegida, ¿no? Con esta adolescente malcriada. La persecución a la que se nos somete es implacable. Por lo tanto, este título no tiene más lecturas más allá de bueno, pues todo lo que queráis relacionar con el empoderamiento de la mujer, y sobre todo teniendo en cuenta que está dirigida también por una mujer. Creo que a ese nivel la película es un ejemplo de cómo se tendrían que hacer muchas cosas hoy en día. Y por lo tanto, bueno, el producto es lo que es una cinta de acción, un thriller que os va a hacer pasar 90 minutos muy entretenidos viendo a esta tía repartir y salir de las situaciones más complicadas, ¿no? Que os podéis imaginar. A mí personalmente no me ha gustado cómo está dirigida la peli. ¿Por qué? Porque llevo mucho cine de acción a mis espaldas y creo que hay cosas que se pueden hacer mejor. Hay momentos muy buenos, hay momentos, no me malinterpretéis, hay momentos muy chulos que están muy bien resueltos, pero en general la cinta me parece que arrastra un poco el culete cuando tiene que pasar de una escena a otra, ¿no? Hay momentos de mucha sobreexplicación, tardamos mucho en pasar. Ese primer acto se me hace muy, muy largo, cuando creo que es algo que se podría haber resuelto muy, muy rápidamente, ¿no? Hay una parte que podríamos decir la parte burocrática que tiene que ver con los intereses económicos de la empresa, de la madre de esta chica que es secuestrada o que intenta ser secuestrada. Tiene que cerrar asuntos y tiene que lidiar con temas de herencias y cosas así, que son para mí una interferencia que tendría que haberse limado mucho más. Sí que es verdad que si quitamos todo eso la peli se nos queda en mucho menos metraje, ¿no? Y para alcanzar los 90 minutos yo creo que no han querido o no han podido centrarse completamente en estos personajes, ¿no? En el de Noomi Rapace y en el de su protegida, que yo creo que es lo más interesante de la peli y que es lo que habría tenido que ser, ¿no? Centrarse, pues eso, los 90 minutos casi en exclusiva con ellas para hacernos partícipes de su aventura. A mí me saca mucho de la peli momentos en los que de repente cortamos a imágenes de un noticiero donde se está explicando exactamente lo que pasa con esta empresa y las declaraciones de la madre y tal. Creo que todos estos momentos de exposición se podrían haber resuelto de una manera más inteligente y mucho más dinámica, ¿no? Para que no hubiera parones en la peli, ¿no? Sin embargo, como digo, la peli se ve bien, es entretenida, y teniendo en cuenta que las vais a tener accesibles ahora en estas plataformas, no tenéis excusa para no echarle un vistazo. Yo creo que una sobremesa de domingo, yo creo que lo resuelve mucho mejor esta peli que cualquiera de las tonterías que os vais a encontrar en Antena 3. Así que no dejéis de darle una oportunidad, porque tenéis aquí una peli con momentos realmente eléctricos y muy bien filmados, que realmente me hacen poner el foco en la directora y ver qué es lo que nos da en el futuro cuando tenga un poquito más de bagaje, ¿no? A las espaldas. The only chance we have to save our world is us.
The Umbrella Academy, esta serie llega a Netflix este 15 de febrero, basada en el cómic de Gerard Way y Gabriel Bá. En el reparto encontramos a Ellen Page, Robert Sheenan, Adam Godley, Cameron Britton y un buen montón de caras conocidas. Quizá a todas no les podéis poner nombre, ¿no? Pero es más que evidente que la serie está hecha con muy, muy buen gusto y sin problemas de presupuesto. Bajo ningún concepto vais a ver algo que digas, bueno, es que esto es una serie y tengo que pasar por alto, ¿qué tal? No, el acabado de la serie es apabullante. Narra la vida, esta es la sinopsis oficial, de un grupo de superhéroes adoptados por un inventor y excéntrico millonario. La historia se centra en los conflictos que existían en el grupo desde el principio, basándose en la vida de Vanya, en la rivalidad entre Diego y Luther y cómo la academia fue preparada desde la infancia para acabar con la amenaza que trataría de destruir el mundo sin imaginarse que... Bueno, voy a parar aquí porque esta sinopsis entra en el terreno de los spoilers. Bueno, se ha hecho muy famoso un titular sobre la serie del Washington Post que dice que The Umbrella Academy es incluso más rara que el cómic. Es un visionado absolutamente obligatorio, según ellos. Yo no puedo estar de acuerdo, pero porque no he leído el cómic. Yo he visto los diseños de los personajes, estos dibujos de Gabriel Bá, que son muy estilizados, que tienen unas proporciones un poco más de cartoon, no intentan ser personajes realistas. Y de hecho, en el último efecto Doppler en el que participé la semana pasada, estuve hablando junto a J. Lynott precisamente de esta serie y de un montón de escuelas de jóvenes talentos donde tienen cabida Clase Letal, Hogwarts, Escuela de Genios y hasta Operación Triunfo. Bueno, el caso es que allí J. Lynott se llevó sus muñequitos de Umbrella Academy porque es un cómic que le gusta mucho y pude ver de primera mano que efectivamente los diseños son muy locos. Entonces, para trasladarlo aquí a la pantalla, lógicamente han intentado ser más realistas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues uno de los cambios más evidentes es el personaje de número 1 que tiene cuerpo de mono o de orangután y que en el dibujo es muy, muy, muy estilizado. Tiene lo que es el torso, es enorme y sin embargo aquí en la serie, a pesar de que llama la atención por ser muy grande, es un personaje que, bueno, que podría pasar, ¿no? Por un gigantón en la vida real, pero nada más. No quiero decir que se ha intentado hacer algo realista con estos diseños tan locos. Y sin embargo, por lo que cuenta el Washington Post, sí que es verdad que hay momentos que yo no sé si estarán sacados directamente del cómic, pero que son realmente alucinantes. Hay momentos en los que te planteas si esta serie ha tenido el presupuesto de una película grande, de las de Hollywood, ¿no? Porque hay momentos muy chulos y muy espectaculares. Yo solo he podido ver los 5 primeros episodios, que son los que Netflix ha proporcionado a la prensa. Pero a partir de este viernes voy a intentar verme los 5 siguientes porque la serie me ha enganchado y me ha gustado muchísimo. Me gusta también esa estructura que utiliza los flashbacks y los flash forward para hacernos partícipes del peligro inminente, ¿no? Que se cierne sobre los protagonistas y al mismo tiempo, como dice la sinopsis, ver de dónde viene cada uno y hacia dónde van un poco, ¿no? Hay, como digo, esa amenaza que está todavía por definirse en los pocos episodios que he visto y que gracias a un personaje que viaja en el tiempo, bueno, pues podemos anticipar, ¿no? Y esto da muchísimo juego, como os podéis imaginar. El tono de la serie está siempre a caballo entre la locura y el drama, ¿no? Es muy intensa y al mismo tiempo tiene momentos muy locos. Creo que una de las claves es el casting. Ellen Page está perfecta interpretando a Vanya con esta especie de nube siempre sobre ella, ¿no? Este personaje tan sombrío que lleva el peso de la familia, ¿no? Encima. O por ejemplo Robert Sheenan, este personaje drogadicto y medio acabado ya, condicionado, ¿no? Siempre por sus superpoderes. Sorprende encontrarnos aquí a Cameron Britton, al que habíamos conocido muchos de nosotros en Mindhunter, la serie de Netflix también, creada por David Fincher. Allí interpretaba al psicópata asesino que es la fuente de la investigación de los protagonistas. Y aquí interpreta a un personaje totalmente distinto y muy divertido. Así que un lujo poder ver a este actor de nuevo en un registro completamente distinto y poder disfrutar de toda la variedad que nos ofrece como actor. No puedo hablar de la serie al completo porque no la he visto entera, pero sí os puedo decir, como ya os he adelantado, que quiero terminar de verla. Es muy interesante lo que nos ofrece. Es muy interesante también cómo maneja al reparto de personajes de manera coral, de una manera muy, muy acertada. El peso no recae sobre ninguno más que en otros. Sí que es verdad que hay algunos que hacen que la trama se mueva,
pero en general está muy equilibrado y cada uno tiene su función, ya que si no tienen que ver con la trama principal, nos ayudan a ir descubriendo cómo evolucionó esta familia, ¿no?, a lo largo del tiempo. Solo me queda esperar que funcione tan bien como se le presupone y que haya muchas más aventuras de Umbrella Academy, porque cada personaje es un universo y me gustaría conocer mucho de casi todos de ellos, ¿no? Y este programa nos saltamos mensajes que ya no nos caben porque no tenemos tiempo para más. Vamos a ir cerrando el chiringuito, no sin antes recordaros que la semana que viene tendremos reseñas de Cómo entrenar a tu dragón 3, Podrás perdonarme algún día y Destroyer. No sé si alguna cosa más, pero bueno, no os podéis quejar, que la cosa pinta bien. Así que recordad que en este programa habéis escuchado a María de Miguel, a la que podéis seguir en su Twitter y en su proyecto personal Poison Apathy. A Kenny Ruiz le podéis encontrar en las tiendas de cómics, pero debéis buscar el podcast La Hora Random, que realiza junto a los hermanos Vegas, discutiendo sobre géneros cinematográficos. El último lo hacen junto a gente de la Fosa del Rancor y lo han llamado Fantasía Espacial. La Hora Random es un podcast que tenéis que descargar todos porque va a hacer que vuestros viajes en metro, que vuestros paseos por el campo, que vuestras horas laborales pasen volando. A Dani Lobato y a Alex Manzano les podéis leer en La Noche Americana. Y yo soy Miguel Ángel Tejero, sabéis que estoy en Campamento Krypton, que cada 15 días os regala un par de horas de la mejor cultura pop y que además estamos también en Efecto Doppler, el programa de cultura dirigido por Laura Barrachina, que podéis escuchar de lunes a jueves, y Campamento Krypton estamos allí todos los jueves a partir de las 9 de la noche, hablando de lo que más nos gusta. La música de este programa está compuesta y producida por el grupo Alta Vista. Recordad darle al me gusta para liberar el especial de spoilers de Alita Ángel de Combate. Nos escaneamos la semana que viene. Adiós.